¿cómo están? Bienvenidos a Notas, un podcast de Mutsali. Hoy es nuestro episodio número 5. Y quiero presentarles a todos mis amigos de la mesa. Es Sebas, es compositor, es pianista, es guitarrista y educador musical. Hola, Sebas. Hola. Quiero presentarles también a Kikis, es guitarrista y educador musical. Hola amigos por dos. Quiero presentarles al tío César, es guitarrista, bajista y educador musical. Hola César. Hola. Y de este lado yo soy Viri, soy percusionista, baterista y educadora musical. Hola Viri. Bueno, pues, pero ¿por qué les cuento de lo que somos? El tío César nos va a decir unas palabras. Bueno, aquí quisiera poner un tema sobre la mesa, un tema muy, muy importante, una pregunta importante para todos, y es, ¿por qué los educadores musicales somos tan guapos? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan guapos? Sí. Mesa de Admírenme. debate. ¿Por qué somos tan guapos? No, no es cierto, ya. Hermosura. Ya en serio. No, creo que un cuestionamiento que todos tenemos a la hora bueno, cuando estudiamos música y todo esto, nosotros como intérpretes y todo esto, es la pregunta que mucha gente se hace de si un músico instrumentista que se dedica a tocar en conciertos y bla, 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 si un músico de este tipo o que se dedica a hacer estas cosas puede dar clases también. Bueno, este es un tabú que se tiene mucho en la sociedad sobre, bueno, más bien dentro de la comunidad de músicos, sobre si los músicos hacemos, o más bien los músicos instrumentistas hacen un buen trabajo como educadores, o que si los educadores son buenos en la música, bla, 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 ¿no? Entonces, quisiera saber, ¿ustedes qué opinan acerca de qué pasa con los instrumentistas que quieren dedicarse a dar clases? Pues yo creo que muchas veces no es que quieran dedicarse a dar clases, más bien es como el camino que hay, ¿no? Porque obviamente cuando siento que nosotros entramos a la carrera de educación musical, pues el mismo nombre de la carrera te lo dice, ¿no? Educación musical, pues ¿qué vamos a hacer? Educación, ¿no? Pero en el caso de los instrumentistas, pues creo que más bien es como una vía alterna de los músicos, ¿no? Que tienen como para trabajar, ¿no? Porque a final de cuentas, seas compositor, etnomusicólogo, bueno, la carrera que sea relacionada con la música, pues todos tenemos que comer, ¿no? Y una de las realidades es que, pues de instrumentista clásico es como a lo mejor difícil hallar como un trabajo y poder sobrevivir de eso, ¿no? Entonces, creo que pues por ahí un poco, ¿no? O sea, pero bueno, igual creo que no todos los instrumentistas están capacitados o para enseñar, ¿no? Porque creo que lo hemos dicho también en otros podcasts. O sea, el que toques muy bien no te hace un buen maestro, ¿no? A menos que pues realmente estés como muy comprometido. Porque bueno, no es el caso de todos los instrumentistas, ¿no? Que ya por no sé, soy muy bueno y voy a ser un mal maestro. Es como es como una regla que hay. Sino que, bueno, también hay gente muy comprometida, ¿no? Y yo tuve un maestro muy bueno de solfeo que, no, o sea, era un súper instrumentista y era un súper maestro, ¿no? Entonces, creo que hay que estar muy dedicado también hacia los alumnos, ¿no? Yo siempre me preguntaba, a mí me tocó estudiar educación musical en el Conservatorio Nacional de Música y desde que entré me preguntaba, todos, tanto instrumentistas como los del área de educación, ¿tendrán clases pedagógicas? Y esa pregunta siempre me la hice porque yo veía que la mayoría de instrumentistas daban clases. Entonces pensaba, pues seguramente todos las tienen para que puedan dar clases, ¿no? Hasta que fui descubriendo que no, que llegaban las solicitudes por Facebook, no, solicito a un maestro de violín y todos los violinistas decían yo, solicito a un maestro de piano y todos decían yo, y en realidad nunca
habían tomado clases pedagógicas, ¿no? Pienso que tal vez internamente, teóricamente, tienes esta cosa de, pues yo creo que se dan clases así porque a mí me enseñaban así. Entonces tengo esa escuela, como de voz a voz, como los antiguos que decían, así se toca, y le decías, así se toca, y él, así se toca, y así se toca. Pues así ellos, así aprendieron pues a hacer música. Si el maestro me enseñó primero a hacer escalas, pues seguramente a este alumno yo le tengo que enseñar a ponerle escalas. Pero en ese momento de que le pones escalas, te das cuenta que te enojas cuando lo hace mal el alumno. Te enojas y le dices, así no, pero ¿por qué lo haces así? ¿Por qué no estudiaste? Y entonces ahí es cuando las red flags de los mal maestros se empiezan a hacer, porque en realidad nunca aprendiste a dar clases. Nunca tuviste alguna formación pedagógica donde, cuidado, hay que planear una clase, cuidado, hay que tener un buen trato al alumno, porque pues no es así nomás ir a decirle pon el dedo aquí, va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, pues descubrí que por lo menos en mi escuela a los instrumentistas no se les daban clases pedagógicas y aún así daban clases. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, ahorita que estabas mencionando todo esto, siento que un poco los no educadores musicales, es un poco, la enseñanza es un poco como lírica, diría yo, ¿no? Es decir, como como si lo viéramos, como si volteáramos ¿cómo se llama? O le diéramos una vuelta, porque a veces hay mucho esta controversia entre los músicos académicos, ¿no? Y que tú no estudiaste, que él aprendió solito en su cuarto, ¿no? Y todo esto. Pero pasa lo mismo, siento que un poco en la educación musical, porque la mayoría de los instrumentistas, aunque son doctos en su instrumento, o sea, son habilidosos, ¿no? Y tienen ciertas cualidades que los hacen tocar bien su instrumento, realmente la educación musical no es una cosa que se sienten a repensar o a estudiar o a analizar o que tengan una conciencia de qué es lo que se necesita para enseñar música, porque técnicamente, bueno, creo que en las escuelas, la mayoría de las escuelas de música no te enseñan a enseñar, o no hay una materia que te diga, mira, vamos a ver por qué vamos a enseñar esto. O sea, no hay un análisis crítico de por qué estamos enseñando esto, cómo lo vamos a enseñar, por qué voy a enseñar esto primero y después esto, ¿no? Es decir, no hay simplemente llegamos y justamente como dices, como a mí yo aprendí así, pues yo lo voy a enseñar así, ¿no? O sea, es decir, no hay una metodología. Uh-huh. Yo puedo tener una metodología para yo estudiar, pero la metodología mi metodología más bien, no siempre se va a adecuar a la que tenemos algunos alumnos, porque conozco infinidad de maestros que me van a decir, es que mi alumno él ya entró a la facultad de música, mi alumno entró al conservatorio de música, ¿no? Entonces, sí, tu alumno entró, pero no sabemos exactamente si entró porque tu proceso pedagógico fue el mejor o porque él se puso a estudiar un montón, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte fundamental que tenemos que hacer nosotros los educadores musicales, que es el análisis de la práctica educativa, ¿no? Si realmente más bien cómo nuestra labor cambia a las personas, ¿no? Es decir, no nada más ver a los alumnos buenos, sino también a los malos, porque a veces nuestras ideas que tenemos acerca de la educación está fundamentada en los buenos alumnos, ¿no? Así como, uh-huh. Yo hablo de mi alumno Juanito porque él va muy bien, pero al otro alumno que va mal, ni lo menciono, que es, ¿no? En mis pláticas con otros educadores musicales ni siquiera los menciono, ¿no? Claro que no. Obviamente también hay que hablar de esos chicos porque por algo no están aprendiendo, ¿no? Tanto vamos a encontrar al niño que le dices agarra la guitarra así, la agarra así, como al niño que le dices agarra la guitarra así, la agarra volteada, ¿no? Uh-huh. Es que, bueno, pasan muchas cosas. Finalmente lo que nos mueve es la necesidad. No hay músicos, o bueno, son muy pocos músicos los que directamente viven de su música, ¿no? Ya sea como directores, como ejecutantes, como compositores o en la investigación, ¿no? Muchos toman el camino de la educación, de la docencia, pero la mayoría lo hace como un castigo,
como el no me quedó de otra, o este estereotipo del no soy tan buen músico y por eso ahora doy clases. Y esos pensamientos, pues perdón, pero es una basura, ¿no? De repente llegan maestros que tienen ese pensamiento y son los peores maestros de todos, ¿no? Nada más sacando sus frustraciones con los estudiantes. Sí pienso que no todo músico puede ser maestro. O sea, de que lo hacen, pero puede no. Y lo que necesitas, que es tan importante como la formación, es la vocación, ¿no? Porque igual también pasa lo contrario. Educadores musicales que no querían ser educadores musicales, que fue la manera en la que entraron a las escuelas superiores y pues ahí los ves, o sea, perdidos, porque no tienen los otros. Bueno, ahorita si quieren podemos hablar más adelante de esto dentro de este capítulo, pero los músicos no los hacen parte de músicos y ellos mismos no se sienten educadores, entonces nada más son alumnos ahí sin identidad que están ahí flotando, existiendo, ¿no? Entonces, necesitas la vocación, necesitas saberlo, estar consciente de lo importante que es. Por ejemplo, yo tenía un maestro de guitarra que él no sé si tuvo formación pedagógica o formación docente, pero yo adoraba esas clases, ¿no? Así que pienso que lo más importante es la vocación y saber lo importante que realmente es la educación musical para poder ejercer. Pero también, justamente como mencionas esto, la importancia que tiene la educación musical no solamente como a uno como músico, sino como en la sociedad, ¿no? Siento que a veces no se visibiliza eso, porque ciertamente a veces, como bien dijo Kikis, se hace como por necesidad, pero yo creo que tendría que ser más que por necesidad, tendría que ser una cosa como por ¿cómo se llama? Por beneficio social, ¿no? Y no solo social, sino cultural, porque al final del día nosotros, o más bien todos, aprendimos de un maestro, ¿no? Uh-huh. Todos, desde los músicos, que en otro podcast hablábamos, de los músicos que son autodidactas, al final del día aprendíamos de otros músicos. Yo siempre lo dije cuando era autodidacta, mi maestro era Jimmy Page. Mi maestro era Jimmy Page, mi maestro era Jimi Hendrix y todos los guitarristas que me gustaban en ese entonces, ¿no? Yo veía a todos esos guitarristas y yo me sentaba en la televisión, ponía mi DVD de no sé, del músico que me gustara, de Pantera, ¿no? Así, ponía el disco y veía cómo movían los dedos, veía más o menos dónde ponían las posiciones, obviamente tenía que ver con conciertos, ¿no? Donde se viera la forma real, ¿no? De cómo tocaban, y esa era mi forma de aprender, ¿no? O sea, lo que quiero decir con todo esto es que al final del día no le damos la importancia que tienen a la ya ni siquiera digo a los maestros, o sea, hablo de la educación misma, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tomamos así como de, sí, el maestro, ay, la educación, sí, y hay incluso gente que se burla así como de, ay, si ya vienes con tu choro de que la educación va a cambiar a México. y yo creo que un poco sí, ¿no? Porque al final del día, entre más educados seamos, más diestros seamos en lo que hacemos y más, digamos, tengamos un conocimiento más racional sobre las cosas que hacemos y por qué y todo esto, creo que igual el país o incluso nosotros mismos podemos tomar una dirección un poco más más certera, ¿no? Sobre qué vamos a hacer. Sí, bueno, ahorita que decías esto como de la importancia de que todos los músicos, o sea, deben de tener como una formación pedagógica. Y bueno, también retomo un poco lo que decía Sebas de estos maestros que a veces están frustrados. Creo que tiene que ver un poco con esta, pues, idea, ¿no? De que el músico siempre debe de tocar y el músico exitoso es el que debe de tocar. Y bueno, esto también siento que viene por... Bueno, una vez, no sé si recuerdas, César, que nos hablaba un maestro de los músicos hiper especializados, que bueno, ya después esto se desata así con la... Pues bueno, que ya es el compositor, luego el intérprete, o sea, como que se dividió el labor de un músico, ¿no? Porque pues si nosotros leemos las biografías de los músicos como Beethoven o Bach, ellos eran maestros, eran compositores, dirigían, eran intérpretes, ellos hacían todo, ¿no? Y no era como ahora que
bueno, es que yo soy compositor, ¿no? Y mi trabajo es componer, ¿no? Tú eres el que toca, así que bueno, tú ponte a tocar. Y siento que eso ha dividido como pues esta visión. Y ahora pues el que no es como bueno tocando, que es como lo que ahora ve la sociedad, que el músico es el que toca, ¿no? Pero el músico también es el que investiga, el músico también es el que educa, ¿no? El músico también es el que compone, ¿no? Y pues bueno, no por eso, por hacer una de estas labores diferentes, pues dejas de ser músico, ¿no? O tu labor en la música es menos importante que el del que está ejecutando la música nada más, ¿no? Y bueno, o sea, también ahorita se me vino a la mente que a veces también pasa que los que estudiamos educación, o sea, creo que sabemos nosotros qué es lo que vemos, pero a veces también los de las carreras de música piensan que a nosotros nos enseñan la educación como si fuera una receta, ¿no? Así porque, bueno, a mí se me han acercado amigos y así como de, ¿qué hago? Y bueno, o sea, yo no sé decirte qué vas a hacer, ¿no? Porque a final de cuentas el proceso de la educación, como decía César hace rato, pues es complejo, ¿no? Requiere un análisis de los alumnos o del alumno, ¿no? Si es una clase individual y no es como de, sí, aquí te paso este libro y, chécale, ahí están los pasos de tío César. Ajá, los pasos de tío César, ahí están, ¿no? El manual para dummies. Sí, no, o sea, es compleja la educación, ¿no? ¿O qué creen ustedes acerca de esto, no? O sea, ¿es una receta o qué otros tabús tienen además de que la educación es como una receta? Recuerdo que una vez, hace poco, un alumno vino conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar el piano y lo único que quiero es aprenderme una canción de Lady Gaga. No me enseñes nada más, no me interesa tocar nada más. Y pues entonces no le iba a enseñar el Hanon, las obras de Bach, porque ya me lo dijo, qué es lo que quiere. Entonces, como tú dices, las necesidades de los alumnos son importantes. Hay que enseñarles lo que quieren, ¿sí? A menos que seas un super músico que digas, yo quiero ser un mega master músico, bueno, esas ya son otras palabras, pero sí las necesidades de los alumnos son importantes y pues los maestros deben de entender eso. Entonces tienes razón, yo puedo darte, o sea, sí te puedo dar la lista de lo que aprendí en la escuela, así se hace un plan de estudios, así lo ideal es un método, los temarios, ordena así tus clases, pues es lo único que puedo hacer. Pero si tu alumno llega y te dice, solo quiero estudiar la de Lady Gaga, pues eso, o sea, eso te sirve, pero tienes que enfocarlo a otro lado, porque no le vas a enseñar tal y tal cosa, ¿no? Esa es la idea, pienso yo. Que igual, bueno, con esto que mencionas, igual siento que estamos también olvidando un poco, porque a veces nos preocupamos demasiado como justamente por estas cuestiones técnicas o de, es que tienes que aprender con este libro y esta técnica y pon la mano así, pon esto y aquello, ¿no? Pero a veces siento que olvidamos también el acercamiento con el instrumento por primera vez, porque no todos, a veces a mí me gusta cuando a veces llegan conmigo y me dicen, oiga maestro, que cómo me pongo la guitarra, le digo, póntela como quieras, como puedas. Mira, ve cómo me la pongo yo y así póntela. Porque creo que siempre el acercamiento que uno tiene de primera mano con el instrumento, siempre el que va a tener uno siempre es el más adecuado. Porque la persona, y ni siquiera menciono niños, sino adultos, lo que fuera, ¿no? Siempre va a llegar él ya tiene una referencia de a lo mejor el niño es un poco diferente porque está niño, ¿no? Y no conoce muchas cosas, pero hay gente adulta que ellos dicen, pues yo veo que este músico se lo pone así, yo veo que este se lo pone así, y lo mismo les digo, yo cuando aprendí yo no sabía ni cómo se agarraba una plumilla. Así yo veía cómo la agarraba Jimi Hendrix o cómo la agarraba a Jimmy Page, y así yo la agarraba, ¿no? Entonces pienso yo que a veces los maestros, por esta radicalización de la técnica y de todo esto, queremos que los niños aprendan de cero, así la técnica correcta y la buena postura y todo esto, pero estamos dejando de lado su aproximación al arte como tal, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos que el alumno, digamos, agarre el instrumento como él lo quiera agarrar o todo esto, estamos quitándole ese primer acercamiento con el instrumento y estamos viéndolo como si fuera un robot, ¿no?
que así se tiene que hacer, te tienes que sentar así, ponerte así, poner las manos así, ¿no? Entonces, creo yo que eso también es importante, incluso para el mismo alumno, porque al final del día, si a él le gusta, por ejemplo, tú que dices que esta chica quería solo aprender Lady Gaga, si ustedes quieren aprender solo una canción, vayan, prueben. Y créanme que si a ustedes les gusta, van a seguir. Sí, totalmente. Si ustedes dicen, si ustedes totalmente. llegan, tocan el piano, porque así me pasó a mí. Yo les cuento, yo cuando empecé a estudiar música, yo no quería estudiar música. Yo veía la guitarra y la veía fea, así les digo. La veía y yo decía, ay, está fea. Pero mi hermana quería aprender, entonces mi mamá nos metió un taller juntos, donde era a fuerzas, y solo teníamos una guitarra. Entonces, mi hermana, como ya dentro del taller, estaba ahí como cuchicheando y ahí con sus amigas, porque realmente lo que mi hermana quería era echar coto con sus amigos. Bueno, creo yo no sé, mi hermana se me está haciendo. Hola, hermana. Pero yo no tenía amigos, solo tenía la guitarra. Entonces, cuando explicó el profesor así como de, miren, que así se ponen las manos, que así se ponen los acordes, todo esto, yo dije, me pareció interesante y dije, a ver, lo voy a agarrar. Agarré, me puse la guitarra y así me acuerdo muchísimo que puse un acordecito de sol. Uf, no, para mí fue increíble. O sea, la experiencia fue como, ¿qué es esto, no? ¿Por qué suena así? ¿Por qué siento aquí las vibraciones en mi cuerpo? Todo, o sea, para mí fue mágico ese momento. Entonces, créanme que si ustedes no saben si les gusta ese instrumento o quieren acercarse a un instrumento, acérquense a él. Fuera cual fuera, es un teclado, una guitarra, pero siéntanlo. Yo creo que siempre la parte importante del instrumento es sentirlo, tocarlo, vivirlo, ¿no? Sí, claro que sí. El problema, lo que también veo con la educación musical, como tú dices, muchas veces el problema que tienen estos maestros es cómo se va a acercar, ¿no? O sea, todas las escuelas tienen un plan de estudios a seguir y cada maestro pues tendrá su propia forma, pero muchos de ellos solo van a cumplir el horario, ¿no? Y no se dan cuenta de lo que estás lo que estás hablando, ¿no? Del acercamiento, no solo con el instrumento, sino con pues el lenguaje de la música en sí, ¿no? Cómo empezarles a hablar o cómo hacer que interioricen todas estas cuestiones de la música, pero sin que nos vayamos ahí a tecnicismos, ¿no? Ajá, exactamente. Pues si la música es un lenguaje, se aprende como primero lo aprendiste a hablar, luego lo aprendiste a escribir, ¿no? Igual ahí, pues tienen que haber ciertos estímulos para empezarnos a acercar a ciertas cosas que muchos instrumentistas no ven, ¿no? Sí, incluso ahí léanse bueno, yo estoy haciendo una investigación sobre la improvisación. Hay un libro que se llama La improvisación de Violeta Hemsey y ella justamente en ese libro menciona eso. Ya no por ponerme muy sí, yo sí. Yo leí el libro, ¿no? Pero justamente en ese libro, justamente como bien mencionas ahorita, justamente habla de eso, que el lenguaje o la musicalidad empieza como el lenguaje, ¿no? Es decir, que primero hablas y después aprendes los signos, las reglas y todo esto, ¿no? Entonces siento que también a veces uno como profesor tiene que empezar enseñando el lenguaje, a enseñarles a tocar, a hacer cosas en el instrumento o en la voz. Sí, claro. Antes que llegar a decirle, oye, mira, esto es una quinta disminuida, esto es un tritono, esto es una segunda aumentada. Esta es la clave de fa, sí, esta es la clave de... Sí, no, o sea, no. Antes que todo eso pienso que está, lo más importante es el lenguaje. Y justamente como les decía, creo que en el primer episodio, al final del día, eso es lo que va a cambiar nuestra musicalidad y nuestro feeling, ¿no? Como le decimos, o le dicen algunas personas, ¿no? Sí, recordé mi primera clase del conservatorio y el maestro nos enseñó a hacer claves de sol.
Entonces nos decía, a ver, mira, aquí arriba, abajo. Asombroso. Y nos hizo Asombrosa hacer como jugada. 15 planas. Y ya mi clave de sol era perfecta. Ahora ya no, porque dejé de hacerlo. Ahora ves la clave de sol de Beethoven y es Sí. nomás hay un Sí, garabato ahí. Garabato. No Es tomó que el él no curso de tomó. mi maestro. Claro. Eso fue lo que pasó. Solo Mal era, ahí, mal solo era un ahí. dato curioso que mientras hablabas recordé. Bueno, ahorita que Viri dijo así de su primer clase en el conservatorio, me surgió esta pregunta y bueno, me gustaría como hacérselas. Así como, bueno, ¿por qué llegaron a la carrera de educación musical? Razones Uy. honestas. Bueno, yo tengo una razón que siempre llevo en mi corazón y creo que nunca la había contado, pero empecé a dar clases a los 17 años, pero no de música, sino de diseño de modas. Entonces, era muy pequeña y las primeras alumnas eran señoras muy, o sea, no muy grandes, o sea, eran señoras de mucha más edad que yo y me decían, maestra, ¿cómo está, maestra? Maestra. Y no me decían, ¿cómo estás? Me decían, ¿cómo está? Y ponían toda su confianza en mí y yo me quedaba impactada. Había veces, he de confesarlo, espero que ellas no vean este video, que yo no sabía qué hacer y tenía que ir al baño y le hablaba a la que me capacitaba y le decía, oye, ya lo olvidé, ¿qué hago? Y me decía, haz esto, haz esto, haz esto. Y esas cosas, pues, siempre te mueven, ¿no? Siempre recuerdas tus primeros inicios en la educación. Después de eso, yo tuve un novio que me cortó y sentí horriblísimo y me di así a la superdepresión y ya quería así tirarme y nunca más abrir los ojos. Desvivirme. y un amigo me dijo, oye, no estés así, ven a dar unas clases de música, sé que eres muy buena dando clases. Y yo pensé, en vez de estar aquí toda agüitada, toda triste, voy a intentar. Entonces iba así siempre triste con mis cosas, preparaba las clases mientras lloraba y decía, sí, ok, y ya iba a dar las clases. Y cuando daba las clases, como todas las energías se me venían. Decía, sí, como que la música me revivía y decía, venga, sí, vamos a tocar. Y tocaba y de repente mis grupos se empezaron a hacer muy grandes, de 18, 19 personas. Y ya iba de 8 de la mañana a 8 de la noche a dar clases de música. Y pensé, creo que me gusta mucho dar clases. Esta triste historia hizo que encontrara mi vocación, que era dar clases. Y aparte de eso, pues me gustaban las percusiones, la batería, y encontré en el Conservatorio Nacional de Música que podía tomar educación musical con percusiones y dije, wow, es como el sueño hecho realidad. Ya que entré a la escuela, no era así. Y todo así se acabó la felicidad. Pero, y siempre me dijeron, si no te gusta la educación, ¿por qué no te cambias a percusiones? Tú eres muy buena tocando, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo siempre dije, porque amo dar clases. Entonces, no, si tengo que hacer otra segunda carrera, la haré, pero quiero terminar esta carrera de educación musical porque siempre para mí es un placer pararme enfrente de todas las personas que confían en ti, que dicen, yo no sé nada y tú me vas a enseñar, y que todo lo que sabes se lo des, se lo expreses, se lo digas, se lo compartas, o sea, es tuyo. O sea, este conocimiento que tengo no me sirve de nada si solo es para mí, te lo regalo. Eso era para mí un placer. Ya hasta se me puso la piel chinita y quiero llorar. Gracias. Esa es mi historia. Sebas. Pues, ¿cómo empezó? Pues desde muy chico siempre me interesaron todo lo que tuviera que ver con el arte en general, ¿no? Me fui por diferentes lados, no solo el musical, sino que aprendí a pintar y tomar varias cosas de pues, diferentes ramas. Finalmente con la música, recuerdo que, bueno, para esto mi madre fue educadora musical también, ¿no? Ella egresó del conservatorio, se tituló del conservatorio también. Y ella nunca me enseñó música porque decía que no quería ser como de esos papás que se los imponían, ¿no? Que en todo caso, si yo aprendía eso, lo tenía que pedir. Entonces recuerdo que mi madre tenía un Nokia
esos de pantallita verde. El de la viborita. ¿Sí? Sí. Gran celular. Y había un tonito que era una pieza de Franz Liszt. Y yo me la ponía a escuchar y le pedía a mi mamá su telefonito para escucharla y escucharla. Entonces, cuando tenía 10 años, le dije, mamá, quiero tocar el piano. Entonces, empecé a tocar el piano. Luego, después de un concierto muy desastroso, toqué la primera pieza. Y ya para la segunda, yo siento que no era una pieza para el nivel. Estaba muy chamaco. Estaba tocando una polonesa de Chopin, no me acuerdo. Gracias, amigo. Y simplemente se me borró el cassette. Y recuerdo que nada más me quedé así. Yo mismo dije, no, ya esto ya valió, ¿no? Recuerdo que me paré con mis partituras, dije gracias y me salí y no quise regresar. Entonces seguí estudiando otras artes. Pues me interesaba saber de muchas cosas, hasta que ya por obras del destino ya me reconcilié con la música y solo sabía que quería estudiar música. O sea, no sabía si quería ser instrumentista, no sabía si quería ser compositor, no sabía si quería ser director, si quería ser educador, si quería ser pianista, si quería ser guitarrista, no sé, no me importaba. Lo único que dije era, quiero estudiar música. Entonces empecé en una escuela particular y pues esta escuela ahí tuvo un fin desafortunado, luego les contaré, pero 50 finalmente, likes. 50 likes y cuenta la historia. De repente dije, pues quiero hacer examen. Y mi mamá me decía, ¿de qué? Pues no sé, quiero hacer examen. O sea, quiero hacer examen pues así, pero pues hay 20 y tantas carreras, ¿a cuál? Y decía, pues no sé, o sea, pero quiero música. Era lo único que tenía seguro, que quería música. Entonces, pues de repente lo analicé y me di cuenta que, bueno, yo entré al conservatorio a los 22 años. Yo dije, pues mi madre me ha mantenido los últimos 22 años como educadora musical. Pues ¿por qué no ahí? Pues la tengo a ella, ¿no? Y bueno, su deceso fue 3 años después de mi madre. Pero bueno, al menos 3 años me estuvo ayudando con esto de la carrera, ¿no? Entonces, fue una carrera que siempre respeté. Hasta después me di cuenta que era bueno dando clases, ¿no? Eso después lo descubrí. Pero, o bueno, considero que no doy mal las clases. Pero solo, digamos, mis únicas 2 referencias era que quería estudiar música y 2, que mi madre me dio una vida durante 22 años siendo educadora musical. Entonces dije, pues no es malo, ¿no? Entonces empecé ahí y bueno, ha sido una vida ahí en el conservatorio, pues con ciertas victorias y cosas muy lindas, pero bueno, creo que vale la pena que en este mismo capítulo hablemos de también las dificultades sociales del educador musical. Me parece fabuloso. Excelente historia. Y a ver, César, cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegaste a la educación musical? La mía sí es una historia de terror. Porque yo sí fui de esos. ¡Qué mello! Yo sí fui de esos que no quería. No, ni siquiera pasaba. Yo era de esos radicales que creía que la educación musical era para los tontos, ¿no? O para los que no sabían. La música. Funado. Por suerte, esa idea ha cambiado drásticamente en mi vida. Creo que, al menos, bueno, yo estudié guitarra clásica por muchos años. 4 años, 5. Son un montón. Al menos unos años. Unos años. Entonces, yo siempre, desde que empecé a tocar la guitarra, yo me imaginé tocando la guitarra. O sea, mi idea, esa era mi visión de ser músico y fin, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era lo que yo veía. Les digo, yo crecí con toda la tradición del rock and roll, ¿no? Entonces yo veía a esos grandes guitarristas y yo decía, yo quiero estar ahí en un escenario y tocar así en una banda de rock y ser famoso y ir a muchos países y así, ¿no? O sea, esa era mi idea, la idea que yo tenía de la música. Entonces, cuando yo empecé a estudiar música y todo esto y las notas y todo esto,
Para mí, creo que un poco mi pensamiento fue un poco cambiando. Bueno, de por sí, como las cosas que yo viví en el CCH, los maestros que yo tuve, todo eso, como que fueron cambiando un poco, como que cambiaban un poco mi perspectiva, porque siempre fui esta persona que le preguntaban algo y a mí me gustaba explicarlo. Era esas personas que me decías, oye, ¿cómo arreglo esto? Yo iba, investigaba, me gustaba un montón saber cómo arreglarle los problemas a las personas. O sea, yo era de esos que tú me decías, oye, es que necesito poner aquí un mueble. Y yo me metía a internet o investigaba, veía, pero yo te ayudaba a hacer eso. Entonces siempre tenía esa necesidad como de ayudar a los demás, a enseñarles, como que siempre yo tenía eso. Entonces me costó mucho trabajo entenderlo. Porque yo justamente les digo, yo estaba por esta línea de que quería ser guitarrista. Entonces un día pues sí, yo dije, no, pues yo voy a estudiar, porque mi sueño siempre fue estar en la facultad de música. Hice mi examen en la facultad de música como guitarrista y reprobé. Entonces, como yo ya era muy mayor, los maestros... Ya era un tío. Sí. Ya era madurito. Ya era un anciano. Bueno, para la facultad de música yo ya era mayor, porque justamente cuando yo llegué a la facultad de música, los maestros me dijeron, pues ya estás grande, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si te quedas. Así me dijeron. Entonces yo dije, bueno, pues lo voy a intentar. Fracasé vilmente. ¿Cómo se ríe? Ya estaba a llorar. Y es que yo llorando se predispone, ¿no? ¿Quieres un abrazo? Y está bien que lo comentes, porque eso también es parte, ¿no? O sea, sí, eso parte de malos maestros. Muy importante. Sí. No importa, o sea, creo que Candelario Wizard se graduó del conservatorio a los 37, ¿no? Él siempre es mi ejemplo a seguir, digo... Igual que Candelario, los 37, no, Sí la armamos. Sí la armamos. Entonces, hice mi examen y dije, bueno, pues a la segura. Porque fíjense que cuando yo terminé el CCH, yo tuve un problema así muy, muy severo con mis padres, porque ellos no querían que estudiara música. Ellos me decían, no, estudia otra cosa, estudia algo, porque de músico te vas a morir de hambre y que no sé qué, ya saben, la clásica idea. Entonces, yo recuerdo que cuando yo vi la currícula así de las materias que había en la Facultad de Música, yo vi por ahí educación musical. Y dije, pues es para ser maestro, pues los maestros ganan bien, yo decía, ¿no? Yo veo aquí al maestro en su suru, que está bien bonito. Y yo vengo a pie, ¿no? Trae sus New Balance, sí, ¿no? Trae sus New Balance. Esos Skechers. Y dije, y puedo dedicarme a la música, enseño y así, ¿no? Yo dije, pues está chido, ¿no? Entonces, cuando yo me metí a estudiar música y todo esto, yo estaba muy metido en que quería ser guitarrista. Entonces, cuando hago el examen, dije, no, como mi misión era entrar a la facultad de música, dije, ni modo. Si he de entrar, tengo que entrar aunque sea educación musical. Y eso, fíjense, yo lo dije, aunque sea en educación musical, porque yo tenía esta visión errada, ¿no? Entonces hice mi examen, hice todo lo que se tenía que hacer, porque fue un problema entrar a la facultad de música. Créanme que es uno de los exámenes más tediosos, largos, cansados que he hecho en mi vida. O sea, peor que el examen que hace la UNAM, ¿no? O sea, es un examen cansadísimo, te hacen hacer, te exigen demasiado, creo yo, ¿no? Entonces, hice el examen y lo pasé, ¿no? Dije, bueno, pues ya estoy en la Facultad de Música, y se los juro, yo el día que a mí me dijeron que me aceptaron en la Facultad de Música, me acuerdo mucho, saludos otra vez a la Escuela de Bellas Artes de Tutepec. Yo estaba ahí tomando mi clase de armonía, me acuerdo muy bien. Y en eso, mis amigos me dijeron, hoy salen los resultados para la Facultad de Música, ¿ya checaste si te quedaste? Reviso así en mi celular y decía aprobado. Y la mejor sensación del mundo. Y para mí fue así como de... como que dije, pues sí pasé, pero no quería, me rehusaba a ser educador musical. Justamente porque yo tenía esta visión errada que te hacen creer justamente tus profesores, tus compañeros, de que la educación musical es una basura, ¿no? Como que la educación musical es lo más fácil, es lo más, todo el mundo entra a educación musical y es bien fácil hacer una carrera en educación musical, y problema, no lo fue.
Entonces, cuando yo entro a la Facultad de Música y descubro todos los educadores musicales que han existido, toda la tradición de la educación musical, que descubro cómo es enseñarle a una persona ¿cómo se llama? A adentrarlo en la música y todo este proceso, que no solamente es un proceso creativo, que la verdad yo admiro. Yo veo a muchos compañeros míos, he visto clases, incluso lo que les decía, esta manera de sintetizar de muchos youtubers que hacen contenido educativo, y créanme que yo los veo y los admiro, porque digo, son personas que le dedican muchísimo tiempo a esta labor, y es una labor desinteresada, creo yo, hasta cierto punto, ¿no? Porque evidentemente lo hacemos para comer, ¿no? Pero también hay un poco ese empuje que nosotros hacemos de forma desinteresada, o que rebasa lo que nosotros, nuestra labor, sino por nosotros querer hacer más y más y más, y apoyar a los chicos a que aprendan más, o que sean mejores músicos, o que tengan una visión más amplia de qué es el arte, la música y todas estas, porque ni siquiera hablo de la música en general, sino del arte en general, o que sean más sensibles ante todas estas cosas. Créanme que eso me hizo como darme cuenta de que estaba en el lugar correcto. ¡Wow! Aplausos, qué bella historia. Una historia de Pero bueno, Y Enrique. Falta Kikis. Bueno, ya La más esperada historia. para no hacerles el cuento largo. Sucedió, ¿no? Pues Como sucedió. César. Así no, yo nada más dije educación, ya, vámonos. No es cierto, no. O sea, creo que a mí lo que me pasó fue que yo primero sí hice un intento por ser guitarrista. O sea, mi primer intento a entrar a una escuela de música fue a la Olin. Pero cuando vi así como... O sea, vi el nivel que traían los demás y así, pues dije, ay, no manches. Y yo, o sea, mi plan a lo mejor fue, voy a intentarlo el siguiente año, ¿no? Pero la verdad es que yo no sabía nada de escuelas de música, ¿no? Yo pensé que solo existía la Olin, ¿no? En ese primer momento. Ya después descubrí que pues sí, no, estaba la facultad, la Super, el Concert. Y bueno, yo estudié en una escuela de iniciación artística. Pero, o sea, como que sí tuve yo un trabajo así de ver como el plan de estudios de las carreras y dije, a ver, ¿qué quiero ser de verdad, no? Y para mí la carrera de educación es como sé lo que quiera hacer, ¿no? Como Barbie. Barbie Girl. Porque la neta, o sea, yo vi el plan de estudios y, o sea, llevas clases de canto, bueno, llevas tu instrumento, llevas dirección. Entonces, o sea, la verdad es que he aprendido un montón de cosas y siento que no sé a lo mejor todo a fondo, ¿no? O sea, porque también llevamos composición y, por ejemplo, he hecho cositas y digo, no sé todas las cosas que un compositor sabe, pero sé hacerlas, ¿no? Llevo dirección y digo, bueno, o sea, no sé a lo mejor así ser un director como increíble, pero tengo idea de qué es ser un director, ¿no? Entonces, como que por ese lado yo me fui, o sea, dije, esta carrera es algo que me va a dar como un panorama más grande de lo que es ser músico y yo quería hacer varias cosas. Y bueno, ahora creo que me gusta dar clases, pero la verdad es que si yo puedo tocar, mejor, fabuloso, excelente. Y bueno, ahorita, bueno, ya como quiero hacerles otra pregunta, bueno, ya para todos, que es como, ese ratito de Sebas dijo que ya que entró a la carrera se dio cuenta de las adversidades de ser educador musical y no sé, a ver, creo que aquí tenemos todos temas y cosas que decir, así que... Estereotipos de la educación musical. Viene la parte temas terrorífica, escabrosos. ¿no? Ajá. A ver, déjame pensar. Yo me acuerdo que así como entré me dijeron, los educadores musicales no tocan. En la sala Silvestre Revueltas solo es una sala para instrumentistas. Los educadores musicales solo deben de estar en su aula dando clases. Y yo de... ¿qué? Así se me salió el chamuco. Porque yo amo tocar. Entonces que me digan, ¿sabes que tú no vas a tocar en esa sala? No, me dije, no, es posible. Y sí, en los 5 años que estuve en la carrera, nunca me dejaron tocar ahí.
nunca pude hacer un concierto, ¿cómo le llaman? Un examen profesional, creo que le llamaban, de nivel público. Ni sé, porque nunca lo hicimos. Los educadores musicales no pueden ni siquiera hacer exámenes públicos. Bueno, eso es lo que quise decir. Nunca, no podíamos hacer exámenes públicos tocando. Me sorprende que, bueno, somos amigos todos y nos cuenta Kikis que en su proceso de titulación va a ser un concierto, y quiero decirte que en el concert no nos dejan hacer conciertos. Tenemos que hacer una tesis. Y eso a mí me pareció horrible porque yo quiero tocar y no me dejaron nunca tocar. Ahí te lo dejo. Conservatorio. Ahí te encargamos conservatorio. De música. ¿Quién es el director? No es cierto. Sí, algo que a mí se me hizo triste entrando a la carrera es que, bueno, yo también, o sea, les digo, o sea, sí sabía que quería hacer todas esas cosas, ver un poco de eso, pero a mí me llamaba un montón la guitarra, o sea, yo también yo dije, pues no importa, soy educador, pero voy a tocar así increíblísimo, ¿no? Y uno de mis planes fue entrar así como, yo voy a entrar a estudiar con Pablo Garibay. Y yo así como todo iluso, ¿no? Porque sí, igual tienes razón. Porque pobre, oye. Pobre tonto. Pequeño charlatán. Bueno, pero ya después cuando entré me dijeron, no, es que tú eres educador musical. Tú puedes entrar con los... O sea, hay como una división también en los maestros, ¿no? Están los maestros de educación y los que dan instrumentista. Y dije, no. Sí, no. Ya valió, ¿no? Ay, no, qué triste. Qué triste tu caso. No. Voy al baño, amigos. Ahorita vengo. Se me metió un Garibay en el ojo. No, pues pero, bueno, Garibay no lo aceptaste y él es un super guitarrista. No, este no es problema de Garibay. ¿No? Este es un problema de la academia. Perdón, Garibay. Y creo yo que también ese justamente es una de las problemáticas más grandes, y yo creo que también como educadores estamos transformándonos, porque créanme, bueno, yo soy egresado de la Facultad de Música y yo he notado un gran cambio de verdad desde que yo entré hasta que yo me salí, ¿no? Somos una carrera de 7 años, ¿no? No se dice fácil, pero créanme que creo que todas las escuelas de música están cambiando, porque evidentemente la carrera es una carrera prácticamente nueva, ¿no? O sea, no tiene, no sé debe cuántos ser años como en debe los tener. 80s. O sea, no es una cosa que tenga muchísimos años. Entonces realmente todos los procedimientos, todos los procesos que se están haciendo actualmente son en pos o en pro de ayudar a que la educación digamos musical prevalezca, ¿no? Entonces yo creo que al menos yo considero que cuando yo entré a la Facultad de Música, sí había un nivel muy bajo en cuestión a los ejecutantes en música, pero créanme que conforme pasaron los años, yo notaba que iban entrando cada vez personas más aptas, es decir, personas que sabían tocar el instrumento, que sabían hacer arreglos, que estaban en grupos de música diversos, ¿no? Es decir, eran músicos activos y que estaban llenando o estaban contribuyendo musicalmente en su labor, ¿no? A hacer música. Pero fuera de eso, pienso yo que justamente esa era una problemática que había, porque también había los maestros que me decían, no, es que aquí la educación musical no tiene que ver con tocar, ¿no? Entonces había como esos contrastes de esas personas que querían seguir como esa rama de la educación musical muy ¿cómo se le puede decir? Como muy de la prehistoria, pues, sí, ¿no? Muy tradicional. Muy tradicional, así como de, no, es que el educador musical solamente con el instrumental Orff y con y todo lo que Kodai, dijo Kodai. Sí, ellos creen que la educación se basa en darle clases a los niños de primaria y secundaria y punto. Y en ese momento, pues queremos decirle, maestro, pues tú eres maestro tú prácticamente estás enseñando música, eres educador musical. Sí, claro. Y estás enseñándole a los instrumentistas, entonces no tiene sentido, ¿no? Sí, como que algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra. Es que el problema viene desde
pues la organización de la institución y como tú dices, de las cátedras y de los mismos maestros que le meten los prejuicios a los estudiantes, ¿no? Entras en educación musical y es verdad, conseguirte un maestro de instrumento es un problema, porque obviamente muchos maestros, curiosamente del conservatorio no es que la academia se los prohíba. Ellos no quieren. Ellos son los que no quieren, de repente, pues obviamente quieren levantar egos y mire, igual, ¿no? Andar presumiendo a los alumnos como si fueran tarjetas y pues te empiezan a rechazar. Tienes que, ahora sí que es un como los juegos del hambre, casi es ver a ver dónde. Sí. Sebastián Solano, yo te elijo. Yo pensé que Garibay te había rechazado a ti porque en el concert nos rechazan los maestros. O sea, nos dicen, ¿eres educador? Sí, no, ya cuando me dijeron, yo ni las manos metí. O sea, dije, no, ya. Pues ya. Sí, en el concert es así. Pero también hay una luz al final del túnel. O sea, tienes de dos. Como lo veo, tienes de dos. Una es aceptar la realidad y crecer pese a ello. O la otra, que por ejemplo es la que toman, por ejemplo en el conservatorio, la mayoría es, ahí los ves, los chavos de educación musical están conscientes de su problemática, pero muchos ni siquiera quieren cambiarla, porque tampoco a ellos les interesa. Ellos nada más quieren que en su título diga guitarrista, o diga percusionista, o diga trombonista, ¿no? ¿Para qué quieren el título así? Pues quién sabe, porque todos modos van a terminar dando clases, ¿no? Pero pues ahí se nota que van a dar clases espantosas porque se ve que no les importa, ¿no? Pero sí hay alumnos que se enfrentan y es la mejor. Por ejemplo, estaría bien a ver si algún día nos concede una entrevista. Aquí un compañero muy, muy querido del conservatorio. Él ya ahorita está tocando Estaba pensando en él. Está tocando ahorita, fue guitarrista de un hay que decirlo. Sí, el buen Kent del Conservatorio Nacional de Música. Sí. Te queremos mucho, Kent. Kent, si ves esto, ven a la entrevista, por favor. Sí, te invitamos a la entrevista. No te hagas güey. Él, educador musical, y gana uno de los concursos de guitarra. A los guitarristas les ganó a todos. Están que se los llevaba el diablo, pero porque él, pero si es en un educador, porque pues ni modo, rey, tocó mejor que tú. O sea, y gracias a él empezó a subir como, empezaron a decir, se empezaron a inspirar, ¿no? A voltearlos a ver. Ahorita toca la flauta, también está tocando jazz, fue guitarrista de Drake Bell hace unos meses. Y ahorita su título dice educador musical, ¿no? Y no es el único caso, o sea, también digamos que todo sí es un complot para que uno se sienta menos, ¿no? Está este compositor japonés que es Hirokazu Sato. Él alguna vez leí una biografía y dice que se graduó como educador musical, ¿no? Y formaba parte del cuarteto de Tokio, no sé de qué parte de Japón, ¿no? Entonces, grandes educadores musicales, para ser un gran educador musical no tienes que ser un mal músico, ¿no? Lo decía, por ejemplo, ahorita me acuerdo de una cita, una frase de Leonard Bernstein, ¿no? Un educador musical tiene que llegar a ser el mejor músico que sus capacidades le dejen ser. Totalmente. No para ser un maestro que se dedica a dar clases de música, sino para ser un músico que se dedica al arte de enseñar, ¿no? Se oye muy romántico, como lo dice Leonard Bernstein. Por favor, gracias a Leonard Bernstein por vean su película. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama la película? El maestro. Y es a lo que voy, o sea, la técnica, sí, la musicalidad, el instrumento no está peleado con ser educador, de hecho van juntas. Pero son muchas veces los egos de los maestros, los egos de los estudiantes, que los ves, o sea, se supone que son adultos, ¿no? Que comprenden de empatía y todas estas cosas, pero también hay alumnos ahí que estás ahí en cualquier escuela superior de música, o sea, ya sea el concert, la facultad, son hirientes,
son Sí, malvados, claro. ¿no? Yo recuerdo que ya estar acá dentro del conservatorio, pues me enteraba de cada cosa. Un maestro que también quieren mucho del conservatorio, el maestro, por ejemplo, Jesús Bernal, él se acercaban LEMS a pedirles clases de órgano. Y él les daba clases de órgano hasta que veía sus espacios y los trataba como un alumno de órgano más. No, creo que en ese momento de repente no, que la academia ya no le permite que no le dé clases a los educadores musicales. Luego, por ejemplo, yo me empecé a acercar a la composición porque mi maestro de solfeo, Carlos Islas, él me decía, ¿qué otras inquietudes tienes? Y le digo, pues alguna vez he compuesto algo, ya revisaba mis piezas y decía, pues mira, a ti te falta esto, y eso, pero no hay bronca, te espero de tal hora, tal, y vámonos. Y total, varias de las cosas que deseé como músico fueron gracias a él, ¿no? De que no solo me dejó ahí en mi clase de solfeo y ya, sino que él me dijo, mira, ¿quieres aprender esto y esto? Yo te puedo enseñar. Entonces, a tal grado que ahorita voy en mi segundo año de composición, ¿no? Y él fue el que me apoyó. Sí, gracias a esos maestros que no tienen esos estereotipos con la educación musical, son por los que hemos logrado grandes cosas, porque muchos de ahí nos rechazaron rotundamente. Y quisiera decir nombres para que... Sí, aquí, pero a quemarlos, ¿no? Y bueno, justamente... a la funada. Pero justamente lo que decías hace rato es lo que estaba diciendo yo también hace rato, ¿no? Justamente esa labor que hizo extracurricular, o sea, fuera de su, sí, claro, de su tiempo, de lo que él le enseñaba, que era el solfeo. Él dijo, yo veo que este chavo necesita un apoyo extra o necesita que yo le ayude a hacer algo más con su vida, ¿no? Y fíjate cómo a salirse del foco o salirse de lo que tenía que hacer, hizo que tú descubrieras el amor por la composición. Sí, y él es mi maestro de composición. O sea, yo ahí estaría... el mundo de los maestros de música es tan bello y a veces terrible, ¿no? Pero sí, o sea, a pesar del sistema, pues se han tenido pues algunas victorias, ¿no? Y pues sí, él es mi maestro de composición. Y para cerrar este comentario, Kent ahorita ya es como director musical de Drake Bell, porque Drake Bell se vino a México y es educador musical, ¿eh? Así que por favor vamos a aplaudirle a Kent porque nos acaban de avisar hace poco, él nos avisó hace poco de esa gran noticia y esperemos que podamos invitarlo, ¿no? Para hablar de él, así como toda su creatividad en la música, como educador musical y como todo, ¿no? Entonces, pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a dar nuestros comentarios finales de este gran tema y que hay mucho que decir, pero bueno, el tiempo... Hay que hacer parte 2. Hay que hacer parte 2. Entonces, a ver, venga, un comentario final. Sí, ¿no? Bueno, yo... Igual, a todos los que quieran entrar a estudiar o que les interese o les llame la atención todo esto de lo que hablamos y de la educación musical y cómo cambió su visión y bla, 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 yo los animo igual, si ustedes quieren entrar a estudiar música o se interesan por la educación musical, no le tengan miedo. A lo mejor ahorita hablamos también de cosas horribles que tienen que ver con el hecho de que no te dejen tocar y todo eso, pero creo que todo eso está cambiando y que ha estado transformándose la forma de enseñar, o que se ha estado revalorizando qué es ser un educador musical, y que también si quieren que los ayudemos a entrar a una escuela de música a estudiar educación musical, pueden entrar a Mutsali. Ajá, sí, contactarnos. Sí. Bueno, yo creo que, apoyo el comentario de César. Creo que la educación musical se está revalorizando. Y bueno, en ella he encontrado de verdad a músicos geniales. Unos de ellos son los que están aquí en esta mesa, que son educadores musicales. Y la verdad es que yo los valoro muchísimo porque también creo que son más abiertos a cualquier tipo de música, ¿no? O sea, aquí tenemos a César que toca metal. A mí me encanta el bolero y bueno, entonces creo que hay un montón de diversidad
Y bueno, acérquense, igual una invitación a todos aquellos, pues a todos los músicos, ¿no? Acérquense a la pedagogía y aprendan un poco para ser mejores con sus alumnos. Muy bien. Sebas. Pues yo lo que puedo decir es que si vas a entrar a la carrera de educación musical, tienes que estar seguro. Ajá. Tienes que defender tu identidad, tienes que y pues amarlo. Ajá. Si eres un instrumentista, pues mano, aprende a dar clases. Ajá. Y si no sabes, si eres un músico que todavía está en proceso de entrar a alguna escuela superior de música, pues si quieres ser instrumentista, pues dalo todo para hacerlo. Si quieres educación, también. O sea, no es diferente, no te tienes que esforzar menos, te tienes que esforzar igual. Ajá. Y solo así pues se van a poder revalorizar al 100% todas estas carreras que son indispensables para la formación, no ni siquiera de un músico, sino de un humano, ¿no? Porque pues todos tenemos audífonos, todos escuchamos música, ¿no? Y muchas veces la misma sociedad desprecia esto que es tan cotidiano para todos, ¿no? Entonces, pues sí hay que esforzarnos sin importar qué carrera en música sea. Muy bien, muchas gracias. Yo pienso, los invito a todos los que nos están escuchando, ya sea instrumentistas. Bueno, yo creo que va este comentario a ellos, que no tengan este pensamiento de los educadores allá y nosotros acá. Somos iguales. Iguales, no mejores, no peores, iguales. Y a los educadores musicales los invito a que esos comentarios tan extremos no los hagan perder la fe en la educación musical. Así que muy bien. Vamos a dar las recomendaciones, ¿no? Aquí tenemos una que tú nos recomendaste. Bueno, es el libro de la improvisación musical de Violeta Hemsey. Ajá, los ponemos aquí. Échenle una leída, está muy bonito para todos los educadores y tenemos musicales. esta también, que es una película. Esa película es el maestro de esta película, la produjo Netflix. Sobre la vida de Leonard Bernstein. Okay. Y la dirigió Bradley Cooper. La de Shadow, ¿no? Ese mismo. Él la dirigió, la actuó, la dirigió. Él me gusta. Es muy interesante que leamos de esto porque Cooper, creo que durante no sé cuánto tiempo estuvo tomando clases de dirección solo para una escena. Fue comprometido. Mahler, ¿no? O sea, fue comprometido con su papel en la película. Entonces véanla, ¿no? Vamos por último, dime. Y bueno, ya que estamos hablando de la educación musical, tal vez esta película, la de los coristas, okay. Igual estaría bueno. Y de educación en general, tal vez el Club de los Poetas Muertos, estaría bien que se le echaran. Ajá. Okay. Películas que hablan de la educación así como de una manera muy, muy sagrada. Y Whiplash, ¿no? Ya por ahí. Esa no. Me choca esa película. No. Es que, fíjate, eso puede ser para otro show. Pero véanla, es una gran película. Otro capítulo hablaremos de... Pero véanla. Los lazos, ¿no? De los maestros. Ok. Me parece bien. Ahorita lo anotamos para otro episodio. Entonces, rápidamente díganos sus redes sociales de cada uno. Bueno, yo soy César Mena. En cualquier red social me encuentran así. Instagram, Facebook, todo. Y también como Witekli-Velomic. Es mi... ¿Cómo se llama? Mi perfil de bajista. Muy bien. A mí me encuentran como Kikis Vargas en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Muy bien. Sebastián Sol Ross en Facebook e Instagram. Gracias. Y yo soy Viri Colibrí en Instagram, Facebook y TikTok. Muchas gracias. Vamos, por cierto, agradecemos a la Escuela de Diseño de Modas, ¿no? Porque estamos en sus instalaciones. Y por último, sigan las redes sociales de Mutsali en Instagram y TikTok. Se acabó el episodio 5. Si nos estamos viendo pronto. Espero que les haya gustado. Bye. Notas. Notas.